Bueno, continuamos con la clase. Pasamos lo que era soldadura al arco, ujú, al menos la conceptualización base. Entonces ahora lo que vamos a ver va a ser la soldadura MIG. A diferencia de la soldadura al arco, la soldadura MIG es una soldadura que es bastante más, en la máquina es bastante más voluminosa. Se compone principalmente de la máquina soldadora, el alimentador, eh, que controle el avance del alambre, es decir, acá nosotros antes teníamos un núcleo, el cual nosotros vamos controlando el avance con la misma mano. En cambio aquí el avance va controlado por esta máquina y ese avance es programado, es decir, nosotros podemos determinar a qué velocidad tiene que ir saliendo eh, el alambre, de tal manera que entonces nosotros vamos a tener que hacer siempre el cordón de soldadura de manera uniforme. Uh -huh. Entonces, básicamente en el punto 3 acá tenemos la pistola de soldar, en donde la pistola de soldar eh, tiene, es compleja porque tiene un sistema en donde nosotros vamos a, eh, en la punta tenemos una tobera y esa tobera está alimentada por un gas y por el alambre, y aparte de eso tiene un sistema de refrigeración. Entonces bastante compleja. Uh -huh. Veámoslo acá. El gas lo que hace es el mismo efecto que el revestimiento que hay en el electrodo de la en el electrodo de la vara del sistema al arco, lo que permite que nosotros podamos poder soldar de manera tranquila, de manera segura, porque acá, al igual que en la soldadura al arco, se producen gases a alta temperatura y altamente inflamables también. ¿Ya? Entonces, en la misma tobera se expulsa el gas y ayuda para poder soldar, y también tenemos un sistema de refrigeración de la tobera que lo que hace es, que en este caso puede ser por aire o agua, dice acá, que lo que hace es bajar la temperatura de la tobera de tal manera de poder tomarla de manera segura y que se vaya enfriando constantemente. Uh -huh. Entonces acá se ve un cilindro del gas protector y el carrete de alambre en el número 5. Esta soldadura es de más, puede ser de mucha más alta potencia que la soldadura al arco, y es la que más se usa en los talleres en donde no se requiere que la soldadura se mueva para todos lados, sino que tú trasladas el material que vas a soldar al lado de la envergadura de la soldadura MIG. Uh -huh. Acá se ve un acercamiento. ¿Ven? Logran observar ahí que esto tiene una tobera, esto tiene aquí eh, el conjunto completo, en donde hay elementos de cerámica, hay elementos refrigerados también para poder tomarlo. Uh-huh. Y básicamente en la tobera se produce la entrada del gas, acá está la tobera misma, la boquilla de contacto, que contacto con qué, contacto de la misma manopla con el sistema asociado a el electrodo, y acá también, al igual que en el arco, el electrodo, que es continuo, que en este caso va con una cierta velocidad siendo como inyectado, expulsado, por decir así, es el que también trae la corriente eléctrica, es decir, genera la diferencia de potencial entre la pieza y el electrodo mismo. Hay un punto en la diapositiva pasada que no expliqué, que era el tema que dije de cómo se producía el arco. Esto viene polarizado de forma positiva y el metal base está polarizado de forma negativa. De tal manera de que, por ejemplo, acá ustedes pueden ver este cablecito que va por aquí y se conecta a esta placa. Eso es como la manopla de conexión eléctrica por el lado de la base. Entonces, cuando nosotros tenemos una base y un positivo, se produce una diferencia de potencial, en donde si yo básicamente polarizo toda esta placa con el negativo, toda esta placa va a estar polarizada en el potencial base que está este electrodo. Entonces, cuando yo conecte el electrodo positivo a cualquier parte de la placa, se va a producir un arco porque está a la misma diferencia de potencial que tiene la manopla misma acá.
Al igual que en el sistema al arco, acá también se va generando un cordón. También es un sistema manual, pero es mucho más automatizado y requiere un poco menos de esfuerzo con respecto a ir desgastando el electrodo, porque acá el electrodo es continuo, entonces nosotros podemos dejar la tobera fija, pero él se va a ir inyectando material, tal como se ve ahí. Entonces esta es una soldadura de mucha más precisión, también de más potencia, pero el problema que tiene es que no es tan adaptable a cualquier situación de soldado y sobre todo la máquina no es para nada trasladable. Es muy difícil de trasladar. Ahora, por ejemplo, acá vemos la soldadura TIG, que básicamente es una soldadura basada en un electrodo de tungsteno, en donde el electrodo de tungsteno en este caso es un electrodo fijo. Ustedes se fijan que acá el metal de aporte va aparte. Entonces esta es una soldadura que de hecho de todas las que acabo de mostrar, esta es la más potente. La gracia que tiene es que el arco se produce con un electrodo de tungsteno que eventualmente se calienta bastante menos que los demás. ¿Por qué se calienta menos? Porque el metal de aporte va por fuera. Y al ir por fuera, al no ser el mismo electrodo y al no aumentar tanto la temperatura del electrodo, se produce un mejor arco, porque la temperatura va en contra de la conductividad eléctrica. Por lo tanto, al producir un mejor arco hay una mejor fundición del material, el material llega a una mayor temperatura y podemos tener una soldadura de mucha mayor potencia. Entonces cuando requiramos soldar algo que va a ser utilizado en una prestación de alto requerimiento, por lo general se recomienda la soldadura TIG. Entonces acá el metal de aporte también puede ser controlado de manera manual o también puede ser controlado de manera automatizada con algunas máquinas que son de tipo soldadura TIG. ¿Ya? La pistola también tiene el electrodo, al igual que los demás, pero ya sabemos que esto es fijo y no se va desgastando. Y también hay una inyección de un gas de protección, porque también salen gases inflamables desde la fundición del metal de aporte. Bueno, acá, disculpen la imagen, hay una soldadura que también es la soldadura que se llama oxiacetilénica. ¿Ya? Básicamente este tipo de soldadura es la que utilizan en la metalmecánica como el oxicorte también. Es la misma técnica, solamente que acá el soplete se adapta a un material de aporte de tal manera de poder generar una soldadura por esta técnica. También esto se utiliza para cortar. Y básicamente es la mezcla de acetileno con oxígeno y eso genera el tipo de soldadura oxiacetilénica, en donde estos gases se mezclan en el soplete, acá pasa por una tobera y finalmente se logra una llama que es de muy alta potencia calórica y tiene la capacidad de poder cortar el metal de manera sostenida y también de soldar añadiendo un material eh, de aporte. La gracia de esto es que igual es relativamente transportable y es un sistema que también tiene mucho que ver con la capacidad del soldador de poder fijar la potencia de la llama, porque por lo general es un sistema que funciona con base manual. Por ejemplo, ven, aquí tenemos el material de aporte, que en este caso al parecer es estaño, y la soldadura acetilénica en donde se ve esta llama azul. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, aportan un material de aporte, un material de metálico en este caso, junto con al contacto con la llama, esto se empieza a derretir y por ejemplo los codos de, de algunas instalaciones de agua habitualmente se soldan con estaño.
Ujú. Pero también se pueden añadir otros metales dependiendo de la unión que se quiera utilizar. Esta es una de las soldaduras que más se utiliza en la gafitería, sobre todo para la grifería de agua. Bueno, nos detenemos entonces un poco ahora para evaluar lo que hemos visto. Vimos los procesos de soldadura con la soldadura de punto, que básicamente es una aplicación muy tecnologizada que se utiliza mucho en los vehículos y todo, pero no es una aplicación que se utilice mucho a nivel de los talleres por las razones que les expliqué, básicamente por el nivel de tecnología que tiene esto y también por la versatilidad para poder soldar. Es para aplicaciones muy particulares, sí, pero sin embargo importantes. Tenemos la soldadura al arco, que ya expliqué el mecanismo y básicamente es la soldadura más común, la que ustedes van a encontrar en la mayoría de los talleres. También tenemos la soldadura MIG, que básicamente es un sistema similar al de la soldadura al arco, pero un poco más automatizado y más controlado a nivel de una maquinaria establecida, ¿ya? Acá la capacidad de ser transportada disminuye bastante, pero aumenta la capacidad de generar un cordón preciso, en contacto también con el hecho de que podemos tener esta máquina en un taller y podemos trasladar las piezas para cerca de la máquina para poder generar una soldadura de mayor potencia y mayor eh, unión. Uh-huh. La soldadura TIG, a diferencia de la MIG, es que acá el electrodo de tungsteno está aparte y el metal de aporte aparte también. Se genera un arco que es de mucha más potencia que en la MIG y te permite una soldadura de mayor prestación. Y la oxiacetilénica, en donde básicamente es una mezcla de acetileno con oxígeno que al momento de reaccionar generan un gas inflamable, el cual tiene muy alta capacidad calórica y a través de un soplete nosotros podemos utilizar la llama en conjunto con un metal de aporte para poder unir en este caso metales de grifería y también se usa para cortar esta llama. Con mucha más potencia uno podría cortar el metal. Bueno, continuamos ahora en el próximo video con los tipos de uniones soldadas. Gracias.